Hola y bienvenido a este nuevo video de la serie Primeros Pasos en Programación. Yo soy Marcos Jara y este es el noveno video de la serie donde estaremos hablando sobre la clase String. Estaremos viendo el concepto de la clase String, así como también estaremos viendo las operaciones y funciones que podemos aprovechar y que nos brindan esta clase. La clase String es una de las clases que lo utilizamos para almacenar valores como cadena de caracteres y es una de las clases que más a menudo utilizamos dentro de nuestro entorno de programación creando aplicaciones. Así es que vamos a ver primero cómo se declara la clase String. Para eso voy a crear una nueva clase aquí dentro de mi proyecto Java. Ok, y lo voy a denominar a esta clase de String 1. Ok, a esta clase String 1 voy a crear el método main. Entonces voy a hacer en el Eclipse, voy a escribir main y voy a presionar control barra espaciadora. Recuerda que en el Eclipse, utilizando el control barra espaciadora, lo que haces es desplegar la lista para poder crear de forma automática los métodos o las funciones disponibles dentro del entorno. Allí ya tenemos creado nuestro método main. Entonces la forma de crear o de declarar y de instanciar una clase String sería de la siguiente manera. Escribimos primero el tipo de dato, ok, y luego escribimos el nombre de la variable. De la misma forma como te mostré en el video donde creamos la clase integer o byte o doble o float. El tipo de dato string es un tipo de dato que es un tipo de dato de referencia, en este caso una clase, pero que sirve también como para crear variables. Entonces la forma de instanciar, la forma directa es directamente asignándole un string literal, o sea un valor encerrado entre comillas dobles. Entonces por aquí voy a escribir la palabra hola mundo. Entonces, hasta ahora no tenemos nada nuevo. Lo que estamos haciendo es definiendo una variable cuyo tipo de dato va a ser string. Ok, string es un tipo de dato que almacena una cadena de caracteres y además posee varios métodos que nos permiten realizar una serie de funciones, las cuales estaremos viendo enseguida. Ahora, lo que yo te quiero explicar es que el compilador de Java interpreta este string literal encerrados entre comillas doble como una string. ¿Está? Entonces, sabemos que en Java para instanciar un objeto desde una clase, la forma correcta de hacerlo sería de esta manera. Por ejemplo, voy a crear una nueva variable saludo2 y luego le voy a dar new string allí. La forma como estamos acostumbrados a crear objetos en Java es a través del new y luego el tipo de datos. Ok, esta forma también nosotros la podemos utilizar para la clase string, solamente que como el compilador de Java ya reconoce esta string literal como un valor en string, entonces yo puedo utilizarlo directamente a través de esta forma abreviada. Ok, entonces puedes inicializar tu string de ambas maneras. Y ahí yo puedo imprimir esta string. Si yo le digo acá sysout, voy a imprimir saludo. Ok, si yo le doy ejecutar, entonces vamos a ver que él me imprime el hola mundo. Ok, como yo tengo dos variables del tipo string aquí, voy a aprovechar y te voy a mostrar cómo concatenar dos strings. Entonces, si vos querés concatenar, vas a utilizar el operador más. Entonces, si hago aquí un sysop nuevamente, yo puedo hacer que se imprima el saludo 1 más, puedo dejarle aquí un espacio con un guión separado para saber que se trata de otra string y le digo saludo 2. En este caso, por ejemplo, en saludo 2 voy a almacenar el nombre y allí en el saludo voy a dejar solamente la palabra hola. Ok, entonces voy a imprimir, voy a ejecutar allí y vas a ver que de esta forma se puede concatenar.
También existe otra forma de concatenar, que es utilizando el método concat. En este caso podríamos hacerlo de la siguiente manera. Voy a concatenar al revés. Voy a hacer saludo 2, o sea, saludo punto, y ahí vas a ver que la clase string tiene una serie de funciones que pueden ser utilizadas, las cuales algunas de ellas yo te estaré mostrando ahora, porque serían las funciones y los métodos que estaremos utilizando en los ejercitarios. Entonces allí existe un método que se llama concat, ok, al cual yo debo de asignarle nuevamente la string con la cual yo quiero concatenar el primer valor. Entonces ahí va a ser saludo 2. Entonces esta sería otra forma de concatenar una string con otra utilizando la función o el método concat, ok. Aquí lo que sería conveniente es que yo le deje un espacio allí y ejecutar de vuelta. Me faltó el espacio y allí sí ya me dejó el espacio, ok. Otra forma de trabajar con el string es asignando funciones directamente al string literal. O sea, el string literal es una string también. Entonces, si yo por ejemplo hago, vamos a suponer CISO, y aquí escribo hola, esto que está aquí entre comillas doble, de por sí ya es una string, lo cual significa que todos sus métodos o todos los métodos que tiene la clase string también va a estar disponible para este string literal. Entonces si yo aquí escribo un punto, vas a ver que aparecen todos los métodos de la clase string. Entonces yo puedo también hacer concat aquí directamente, así, hola mundo, ok. Entonces da lo mismo, ahí ves que ya imprimió hola mundo. Entonces da lo mismo utilizar el string proveniente de una variable o directamente utilizar el valor a través de las comillas dobles, la cual queda claro, o sea, debe quedarte claro que cuando utilizamos comilla doble, lo que hacemos es definir la string a través de un string literal. Recuerda que el string debe ser inicializado solamente con el string, con la doble comillas. Con la simple comillas no funciona, porque con la simple comilla, cuando utilizamos comillas simples, lo que hacemos es definir un char. Un char es un tipo de dato en Java, un tipo de dato primitivo que solamente almacena una cadena, una letra, ok, un carácter. Bueno, esto en cuanto a declarar, inicializar y concatenar. ¿Qué más tenemos para aprender? Ya tenemos la concatenación. Tenemos el tamaño del array o el tamaño de la string. Ok, el tamaño de la string viene definido por un método que también tiene la clase y que lo puedo imprimir aquí. Voy a hacer otra vez cout y voy a hacer el tamaño del saludo es, y voy a colocar aquí más, y voy a hacer saludo punto length, ok. Length es un método de la clase string que nos retorna el tamaño del array. Recuerda que la clase string es una cadena de caracteres, lo cual significa que cada carácter que yo posea dentro de esa cadena va a utilizar una posición del array que esa string está almacenando. Entonces vamos a subentender aquí que la clase string, dentro de ella, internamente ella almacena la clase string en forma de array, y a la cual nosotros posteriormente podemos acceder para realizar las operaciones. Entonces si yo le digo por ejemplo length, vamos a ver que el tamaño del saludo, en este caso la variable saludo, tiene el valor hola. Entonces el tamaño del saludo va a retornar 4. Eso significa que en la posición 0, recuerda que el array, eso vimos ayer, el día de ayer, recuerda que el array en Java empieza en la posición 0. Eso significa que en la posición 0, esto que está aquí, del array saludo, va a contener la posición H en mayúsculas.
La posición 1 del array va a contener la O, la posición 2 del array va a contener la palabra, la letra L, y la posición 3 va a contener la letra A. Si yo quiero hacer un recorrido, para imprimir letra por letra lo que está contenido dentro de esa string, puedo hacer un ciclo aquí con un comando for, que es un comando que también ya dimos. Entonces aquí lo que voy a hacer es recorrer mi string desde la posición 0 hasta el tamaño de la string. Entonces voy a cambiar esto que está aquí, voy a utilizar aquí para indicar que él vaya solamente hasta el tamaño de la string, y allí dentro voy a imprimir letra por letra. Y para imprimir letra por letra voy a necesitar utilizar otra función, que es el char_at. Char_at me va a obtener el carácter de una determinada posición de esa string. Entonces voy a hacer así: siso, vamos a suponer posición más i es igual a, y aquí voy a imprimir la variable string saludo, y voy a utilizar el método char_at para recuperar justamente el carácter en una posición cuyo índice yo le voy a proveer, y ese va a ser el i, el índice que él está recorriendo. Entonces allí, aquí me faltó un más. Entonces allí, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a imprimir cada uno de los caracteres del array indicando cuál es su posición. Si yo vuelvo a imprimir ahora, vamos a ver que él imprimió la palabra hola, así, tal cual está en la string, y yo puedo obtener cada elemento de la posición. Puedo obtener de la posición 0, de la posición 1, de la posición 2 y el de la posición 3. Por supuesto, si yo quiero acceder a un índice que supera el tamaño del array, él me va a dar un error de tiempo de ejecución. Si yo, por ejemplo, hago esto, siso, y le digo saludo punto char_at en la posición 4, posición 4 ya no existe dentro del array, porque tenemos 4 de tamaño, pero las posiciones van desde el 0 hasta el 3. Entonces el 4 ya me tendría que dar un error, y el error que da es un error muy conocido también dentro de Java, que es el string index out of bound exception. ¿Ok? O sea que cuando vos ves un error de este tipo en Java, vos ya tenés que saber que dentro de tu código fuente estás queriendo acceder a un array, a una posición de un array que ya no existe o que no existe dentro del array. Index out of bound exception. ¿Ok? Entonces es un error de tiempo de ejecución. Solamente podemos darnos cuenta cuando está ejecutándose el programa, porque eso no hay forma de que el compilador detecte antes de que cuando nosotros estamos en tiempo de desarrollo. Entonces guardo esto y vemos cuál es el siguiente método a aprender. Sería las funciones para convertir en mayúsculas o convertir en minúsculas los valores de la clase string. Entonces, si yo quiero convertir en mayúsculas, voy a usar siempre hago consistent o para que pueda mostrarte los valores que él se va imprimiendo. Ok, entonces si yo, por ejemplo, el saludo quiero imprimir o quiero mostrar o quiero convertir todo en mayúsculas, voy a hacer saludo.toUppercase. Ok, toUppercase. Y si yo quiero convertir el saludo todo en minúsculas, voy a hacer toLowercase. Ok, toLowercase. Entonces, con estas funciones toUppercase y toLowercase, yo puedo convertir a mayúsculas y a minúsculas. Si yo vuelvo a ejecutar ahora, vamos a ver que el primero de ellos me imprime todo en mayúsculas y el segundo me imprime todo en minúsculas. Una función, un método bastante útil también y bastante simple de utilizar. Luego tenemos algunas funciones que nos sirven para detectar la presencia o no de una determinada frase o palabra al iniciar o al terminar la operación, o al terminar y al iniciar la string.
Entonces tendríamos, por ejemplo, CISO. Si yo quiero saber, por ejemplo, si mi saludo, aquí, voy a colocar primero un mensaje. Saludo empieza con O. Entonces voy a hacer aquí más y voy a hacer saludo punto begins starts with el prefijo. O sea que si yo quiero saber si una string inicia con una determinada letra o una determinada palabra, yo puedo utilizar el método starts with. Entonces allí, si yo quiero saber, por ejemplo, HO, ahí, saludo empieza con HO, es una pregunta, y ahí dice saludo starts with. El start with es una función que me va a retornar true o false, dependiendo si se cumple o no esa condición. O sea, si realmente empieza así con HO o no empieza con HO. Voy a cortar esto, voy a guardar. A ver, voy a dejar aquí un backup porque quiero mostrarte esto aparte, ya que se está llenando un poquito la pantalla aquí. Entonces aquí voy a hacer en un método main nuevo allí para que puedas ver solamente el resultado de esta operación que estamos haciendo ahora. Entonces le doy a ejecutar aquí y ahí vamos a ver que el saludo empieza con HO, es verdadero. Ahora vamos a suponer que la clase string es en realidad una clase que almacena valores alfanuméricos, o sea, letras. Y las letras en Java se diferencian entre mayúsculas y minúsculas. O sea, una H mayúscula, por ejemplo, es diferente de una H minúsculas. El Java interpreta cada carácter como carácter diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco aquí, voy a copiar y voy a pegar aquí, y voy a colocar start with O, pero así, solamente con la H minúsculas. Entonces, él me va a retornar, ahí voy a ejecutar y él me va a retornar falso. ¿Por qué la segunda instrucción retorna falso? Porque cuando yo le hice la comparación aquí con el start with, yo le coloqué HO en minúsculas y en realidad mi variable saludo es HO, pero la H con mayúsculas. Entonces el Java interpreta correctamente, él interpreta que son variables realmente diferentes, no son variables iguales. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber cómo termina una operación, aquí, por ejemplo, si yo le coloco con H solamente, también él me va a retornar el mismo valor. Porque no importa si yo en el starts with utilizo un carácter, dos caracteres o una cantidad variable de caracteres. Lo que importa es si todos los caracteres que yo incluya dentro de la función starts with coinciden o no coinciden con el inicio de la palabra almacenada dentro de la variable. Y lo mismo para saber cómo termina una string. Puedo utilizar el CISO, puedo utilizar el ends with. Entonces voy a hacer así: saludo termina con HO más, y aquí voy a hacer saludo punto ends sería ends with, y ahí puedo colocar en uno la palabra A. Esto voy a comentar para no complicarnos, ¿sí? Para no complicarnos en el resultado del mensaje que lo va a imprimir. Y aquí voy a colocar la palabra la, y aquí voy a colocar solamente A, pero en mayúsculas. Entonces, si es que yo ejecuto esta operación, saludo termina con A, LA y A. El primero me tiene que retornar true. El primero. ¿Por qué me tiene que retornar true? Porque el saludo termina con la A minúscula. El segundo también me tiene que retornar true, porque el saludo termina con la LA minúsculas. Y el tercero me tiene que retornar false, porque el saludo no termina con la A mayúsculas. Entonces recuerda eso, porque eso es muy importante, que las mayúsculas son diferentes de las minúsculas en Java. Entonces ahí tenés true, true y false. ¿Ok? Ahora,
¿Cómo hacemos si queremos, en vez de imprimir true, true o false, imprimir directamente la palabra sí o no? O sea, si termina con A o si termina con LA y que imprima true o false. Podemos utilizar allí un operador ternario que no te mostré todavía hasta hoy, pero ahora es un buen momento para mostrarte. Entonces, como esta función es una función que retorna un valor booleano, verdadero o falso, con los valores booleanos puedes utilizar un operador ternario, el cual es una condición de una sola línea. Entonces haces así, le colocas un signo de interrogación y si se cumple la primera condición va a imprimir el valor sí, y si no se cumple colocas un doble punto y colocas la palabra no. Entonces esto encierras entre paréntesis. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es una condición que va a retornar verdadero o falso. En realidad esto no es una condición, es más bien un método, pero cuyo valor se retorna en verdadero o falso. Pero daría lo mismo si fuera una condición. Lo importante es que el resultado de la operación es un valor booleano, verdadero o falso. Entonces, cuando esta condición se cumple, es verdadero, entonces se va a ejecutar o se va a realizar lo que está después del símbolo de interrogación cerrado. Y si la función que está aquí no se cumple o retorna falso, entonces se va a ejecutar lo que está después del dos puntos. Entonces se va a ejecutar uno o se va a ejecutar otro. Entonces si yo le doy allí grabar y luego le doy ejecutar, entonces en vez de él imprimirme true o false, que es algo más bien así tipo de programación, nosotros mejoramos esa vista para el usuario e imprimimos un sí o un no de acuerdo al valor verdadero o falso que acabamos de obtener, y para eso utilizamos el operador ternario, ¿ok? Que es como realizar un if else en if dentro de una misma línea, ¿ok? Y sirve para realizar este tipo de operaciones simples que se ejecutan, vuelvo a repetir, en una sola línea, ¿ok? Muy bien. Bastante interesante ya lo que estamos viendo hasta ahora. Tenemos también el posición del elemento de una string. O sea, si nosotros queremos saber, por ejemplo, si una letra o una palabra o una frase se encuentra dentro de esa string y saber en qué posición se encuentra esa string, entonces nosotros podemos utilizar el método indexOf, ¿ok? Entonces allí puedes hacer, voy a grabar como string 3 y voy a cambiar aquí. Vamos a suponer que ahora voy a colocar un mensaje más largo, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí: hola, me llamo Marcos y estoy aprendiendo sobre string, ¿ok? Hola, me llamo Marcos y estoy aprendiendo sobre string. Vamos a suponer que esto va a ser una variable que se va a llamar mensaje. Muy bien. El indexOf que te comenté sirve para extraer la posición donde se encuentra una determinada frase, palabra o incluso letra. Entonces, si yo por ejemplo le digo CISO, le digo la palabra Marcos está en la posición, y aquí le digo mensaje.indexOf, ok, y allí puedo escribir Marcos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función o este método? Lo que va a hacer es buscar dentro de esta string donde se encuentra exactamente la palabra que yo, o sea, la string que yo le paso aquí como parámetro, y me va a retornar la posición donde esa palabra empieza, digamos, a establecerse. Entonces, si yo por ejemplo ejecuto aquí, vamos a ver qué dice. La palabra Marcos está en la posición 14. Entonces, si yo busco esa palabra Marcos, vamos a ver que acá tenemos la posición 0, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y la M se encuentra en el 14. Es decir, donde empieza la palabra Marcos es en la posición 14. Entonces, ¿esto para qué me serviría? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera extraer una string de otra string
Y si mal no me equivoco, eso es substring acá. Bueno, eso se nos pasó, extraer una string de otra string. Entonces vamos a suponer que yo quiero extraer de una, por ejemplo, string grande, un pedazo de string, por ejemplo, todo lo que se encuentra después de la palabra Marcos o desde la palabra Marcos, también podría ser. Entonces yo puedo utilizar esta función que tengo aquí, que es el de substring, que es otro método que sirve para extraer un texto de una string, o sea, extraer una string de otra string, extraer una string menor de una string mayor. Entonces, por ejemplo, haría de esta manera. Ya es otro método, ¿eh? Entonces sería siso y hago aquí. Por ejemplo, quiero extraer, vamos a suponer que yo quiera extraer todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. Desde donde esté la palabra Marcos hasta el final. ¿Ok? Desde donde esté la palabra Marcos hasta el final. Entonces, yo estaría haciendo, primero estaría haciendo el mensaje punto substring, que es la función para subtraer, ¿ok? Y le digo en dónde él tiene que empezar. El primer parámetro es el begin index, el primer parámetro que debo pasarle. Y el begin index va a ser este justamente, que me va a indicar la posición en donde la palabra Marcos se inicia. Entonces voy a copiar esto y le voy a dejar así, dos espacios aquí para que sepamos bien la diferencia. Y aquí voy a utilizar una coma. Y la segunda string, el segundo parámetro es el end index. Y dijimos que queríamos recuperar todo lo que está después de Marcos hasta el final. Entonces allí podemos utilizar la posición total de la string, es decir, mensaje punto length. Ok, entonces él me va a recuperar desde donde él empiece la palabra Marcos hasta el final, todo lo que encuentre después. Aquí también puedo dejarle dos espacios. Y recuerda que este es un parámetro y recuerda que este es otro parámetro. Recuerda que puedo utilizar valores fijos para probar, pero como aquí ya te estoy enseñando el método index, entonces te estoy mostrando todo de una sola vez. Allí puedes ejecutar y allí vas a ver que la palabra Marcos, o sea, sabemos que inicia en el 14 y entonces a partir del 14 tomamos hasta el final. Si yo quiero tomar, por ejemplo, solamente desde la palabra aprendiendo, entonces primero yo ubico la palabra aprendiendo y obtengo su índice donde él se encuentra. Entonces él me va a retornar solamente esto, aprendiendo sobre string. Ejecutar allí. Ahora vamos a suponer que yo quiera, por ejemplo, recuperar un texto desde Marcos hasta aprendiendo, solamente desde Marcos hasta aprendiendo. ¿Tienes alguna idea de cómo podría ser cómo podríamos utilizar la función toString? Tendríamos que ubicar la palabra Marcos primero para saber que a partir de allí va a iniciar, y luego tendríamos que saber dónde se encuentra la palabra aprendiendo para saber que hasta ahí tendríamos que avanzar. Pero bueno, vamos a hacer, primero voy a copiar y pegar este aquí. Ok, el primer parámetro va a ser igual. Ahí, el primer parámetro es donde él encuentra, donde él encuentra la palabra Marcos. Y el segundo es donde él encuentra la palabra aprendiendo. Ok, donde él encuentra la palabra aprendiendo. Aquí. Recuerda que te había dicho que tiene que ser, que quiero recuperar desde Marcos hasta aprendiendo. Entonces la primera palabra sería Marcos, la primera posición sería Marcos y la segunda palabra o hasta donde quiero recuperar es aprendiendo. Solamente que para este segundo parámetro él me va a recuperar solamente esta posición, que es la posición donde está la letra A. Pero yo quiero recuperar hasta el final. Entonces allí tendría que yo contar cuántas letras tiene, cuántos caracteres tiene la palabra aprendiendo y sumarle eso a la posición inicial que es encontrada por el operador indexOf. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí a esto yo tendría que adicionarle un 11. Y allí guardo y ejecuto. Entonces él me recuperó correctamente lo que estaba queriendo realizar.
Ahora hay otra cosa también que te quiero explicar sobre el index of. Y esto es algo que lo vas a utilizar también en otros métodos de la clase string. Que es, por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, si vos tenés más de una palabra dentro de la string? Por ejemplo, vamos a suponer que el texto del mensaje fuera: hola, me llamo Marcos y estoy aprendiendo sobre la clase string y tengo un compañero y vamos a colocar otro compañero que se llama, que también se llama Marcos. A ver, aquí le voy a dar un enter. Fíjate lo que va a ocurrir cuando le voy a dar un enter en Java y en el Eclipse. Eso hace automáticamente el Eclipse. Le doy un enter y automáticamente él, digamos, me baja la string y me concatena con un más, ¿okay? Para facilitarme la comprensión y la legibilidad del código. Entonces también se llama Marcos y está sentado, vamos a suponer, en el marco de la ventana. Vamos a colocarle aquí marco con mayúscula también, solamente para los efectos de la prueba. Fíjate que en esta oración yo tengo 3 veces la palabra marco y 2 veces la palabra Marcos. Fíjate que si yo le digo ahora imprimir esta posición, él me imprime nuevamente la posición 14, que es de este primer Marcos que yo tengo aquí. Ahora puede ocurrir que yo no esté queriendo recuperar esa primera posición de la palabra Marcos, sino la segunda, o tal vez, ¿por qué no decir la última? ¿Verdad? Yo aquí también, si yo le doy Marco, por ejemplo, solamente Marco sin la S, yo sé que yo tengo ahora mismo 3 palabras Marco, pero solamente me recupera otra vez la posición, el que está en la primera posición. Entonces, el index of tiene otro parámetro que sirve para indicar cuál posición yo quiero recuperar. Eso, por supuesto, para el caso que yo sepa que existen más de una palabra. Entonces, el parámetro es el segundo parámetro que está aquí, donde dice from index. Y aquí puedes leer su documentación, from index. Le voy a colocar 15 porque quiero que la posición, ok, la posición que él me va, a partir de donde él me va a empezar a buscar la string, va a ser a partir de aquí, ok. Entonces vamos a ver que si yo ejecuto esto, él me retorna en la posición 100, ok. Y si yo, por ejemplo, sé que quiero buscar, digamos, si hay más palabras, si hay más marcos después del 100, entonces yo aquí voy a colocarle 101, ok. Perdón, porque siempre tengo que ir buscando después de la última coincidencia, ok. Entonces allí yo le doy y vemos que él encuentra en el 128. Y esto efectivamente, si yo empiezo a contar así, vamos a ver que aquí es el número 128. Entonces, la función index of tiene la posibilidad de encontrar el primer elemento, o si yo le paso un índice, por ejemplo, a partir de ese primer elemento que él encontró más 1, entonces él me va a retornar, si hay más de eso, me va a retornar más. Y si yo, por ejemplo, aquí vamos a suponer, quiero saber si hay más una cuarta palabra marco, entonces a partir del 129 voy a buscar si a partir del índice 129 o a partir del elemento 129 existen más palabras marco, entonces yo ejecuto allí, y si no encuentra, él ya me va a retornar, 129, si no encuentra, él me va a retornar un valor de menos 1, ok. Cuando el index of no encuentra una coincidencia, el valor retornado es menos 1. Entonces, eso también para tener en cuenta. Porque si 0 no puede ser, porque si encuentran el 0 es porque encontró en la primera posición. Ahora, vamos a suponer que quieres hacer lo mismo que el index of, pero de lo contrario. O sea, que de hacia atrás, de atrás para adelante. Es decir, hacia el final de la string quieres ir buscando hacia adelante. Entonces, por ejemplo, existe otra función que se llama last index of. Es decir, busca hacia el lado de atrás. Acá sería last index of. Entonces, si yo, por ejemplo, busco la palabra Marco con el método last index of, él me va a leer la string hacia aquí, de la derecha hacia la izquierda. Va a leer así, 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 va a ir leyendo y va a subir acá arriba y va a ir leyendo hacia atrás. Entonces, si yo le doy ahí ejecutar,
vas a ver que la primera string que él encuentra es la que está en el 128. La primera string con la palabra marco está en el 128. Y si yo le coloco, por ejemplo, esto también tiene como parámetro aquí, puedes ir probándolo también. Entonces, allí ya te mostré el index of. Ahora, creo que la comparación, y con esto cerramos, la comparación es cuando hacemos comparación de una string con otra string, no utilizamos el operador igual, sino que utilizamos un operador que nos proporciona el propio string, así como también ese mismo operador está proporcionado para todas las clases en Java, que es el método equals, ¿ok? Ese método equals sirve para comparar una string con otra string. Entonces, si yo por ejemplo acá coloco el mensaje 1, voy a colocar hola, y la palabra 2 voy a colocar chau, mensaje 2. Entonces, para comparar una string con otra, puedo hacer así con un if, ok, mensaje 1 punto, y aquí es donde tenés que utilizar el operador equals, o mejor dicho, el método. Es un método en realidad, pero que funciona como un operador, porque lo que hace es verificar si un objeto es igual a otro. O sea, mejor dicho, si el contenido de un objeto es igual al otro, en este caso lo que está contenido dentro de la string, la palabra o la secuencia de caracteres. Entonces aquí voy a colocar mensaje 2 y allí voy a colocar CISO las cadenas son iguales, ok, y caso contrario, las cadenas son diferentes, ok. Guardo esto y ejecuto, ok. Aquí por supuesto son diferentes, pero si yo coloco por ejemplo aquí la palabra chau, ok, ahí las palabras son iguales. Si yo coloco una C minúscula en uno de ellos, ¿qué te parece que va a ser el resultado? Acertaste. Van a ser diferentes porque en Java las mayúsculas son diferentes de las minúsculas. Y si yo escribo en uno chau y en otro chau, pero a uno de ellos le doy un espacio al final, ¿qué te parece que va a ser el resultado? Exacto, van a ser diferentes porque en uno tengo un carácter de más. Recuerda que el espacio también es considerado como un carácter. Entonces, la mayoría de las veces cuando empezamos a trabajar con este lenguaje, lo que hacemos es confundirnos, porque en realidad vimos que para comparar si un objeto, si un valor de entero, si un valor de float, si un valor de doble es igual a otro, lo que hacemos es utilizar el igual, pero este tipo de comparadores o este tipo de operador solo puede ser utilizado con tipos de datos primitivos. Entonces, para los tipos de datos string, esto no corresponde. Tendrías que utilizar siempre el equals, ok. Entonces siempre va a ser con equals, así. Te quería también contar que aquí voy a volver a colocar equals, ¿sí? Un momento, aquí. A ver, equals. Aquí. Te quería también comentar que existe una función similar al equals, pero es aquella que no le importa si es minúsculas o minúsculas el valor que tienes dentro de la string. Y esa función se llama equals ignore case. También es muy utilizado y nos ayuda a comparar dos strings independientemente si una es mayúsculas o minúsculas, o todos los caracteres mayúsculas o todos los caracteres minúsculas, porque él no compara, digamos con esos requisitos, sino que solamente va comparando la letra. Entonces aquí, por ejemplo, dice equals ignore case. Aquí me está dando que es diferente, pero es porque tiene todavía un espacio aquí, ok. Entonces ahora sí, las cadenas son iguales, ok. Con eso terminamos el video de hoy. El día de hoy fue un poco más intenso, pero también al mismo tiempo aprendiste bastante. Estoy seguro que esto te va a ayudar muchísimo luego en los ejercicios que vamos a realizar. Espero que te haya gustado y por favor comenta, comparte, suscríbete al canal y nos vemos mañana en el siguiente video.